Bueno, me presento, soy Camilo Sandoval, integrante del grupo de Mecalink. Y bueno, hoy voy a hablar sobre un fenómeno muy conocido en física. Este es el fenómeno de tiro parabólico o tiro oblicuo. La característica que tiene este tipo de fenómeno es que se puede descomponer, digamos, en dos tipos de movimiento. Si lo descomponemos en el movimiento de Y, digamos, se trata de un tiro vertical o una caída vertical. Y si lo descomponemos en el movimiento de X, obtenemos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien? Como dato, se nos da que la gravedad es 9,81, la velocidad con la que es tirado el proyectil o el objeto son 70 metros sobre segundo, y el ángulo de tiro, el ángulo en el que es arrojado respecto a la horizontal, es de 30 grados o pi sobre 6. ¿Ok? Bien. Podemos descomponer la velocidad en X y en Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Acá entran en funciones reglas trigonométricas, por lo cual sabemos que la hipotenusa por el seno de phi me da el cateto adyacente, o sea, este. ¿Ok? Por lo tanto, aplicamos reglas trigonométricas. Tenemos 70 vale la hipotenusa por el coseno de 30, me da 60,62. En este caso estamos hablando de una velocidad, de un vector. Por lo cual tenemos 60,62 metros sobre segundo hacia la derecha, hacia aquí, digamos. ¿Vean? Y su componente en Y, por regla trigonométrica del seno, va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo que me va a dar el cateto opuesto. En este caso va a ser la B0 en Y. Por lo cual hacemos 70 metros sobre segundo por el seno de 30, me va a dar 35 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que es arrojado verticalmente. Bien, ya tenemos las dos componentes. Algo muy importante también es calcular el tiempo de subida. Bien, el tiempo de subida se desprende de la velocidad 0 en Y sobre la gravedad. ¿Ok? Sabemos que la velocidad 0 en Y, como dije antes, 35 metros sobre segundo, sobre los 9,81 metros sobre segundo, el metro con el metro se me cancela y segundo con segundo se me va, por lo cual aquí me queda únicamente segundo. ¿Ok? Yo sé que el tiempo de subida en este caso va a ser 3,56, o sea, esto va a ser aquí, digamos. Se preguntarán de dónde sale esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula viene de aquí. El tiempo en el que algo cae, sí, en el que algo cae, porque esto es tiro vertical, va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ok? Entonces vemos que la velocidad inicial aquí, en este punto, bueno, la velocidad inicial en este punto va a ser igual a 0, la velocidad final va a ser igual a 0, y la velocidad inicial con el que es arrojado es de 35 metros sobre segundo, ¿ok? Acá me va a quedar menos la velocidad inicial y sabemos que la gravedad tiene un signo negativo porque es aplicado hacia abajo, ¿no? Bueno, todo en realidad depende de cómo se apliquen los signos, pero el resultado es el mismo, siempre me va a dar un número positivo. En fin, reemplazando los valores, obtenemos que el tiempo de subida son 3,56 segundos. También, por lógica, sabemos que el mismo tiempo que tarda en subir es igual al mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el tiempo total, está expresado aquí, el tiempo total va a ser igual 2 veces el tiempo de subida. Sabemos que el tiempo de subida es 3,56 segundos por 2, lo que sube y lo que baja, me va a dar que el tiempo total que el proyectil esté en el aire es de 7,13 segundos. ¿Ok? Bien. Es un dato importante, ya que con este dato sabemos que, como dije anteriormente, la velocidad en X por un tiempo me va a dar una distancia. Esto se debe a qué? Al movimiento rectilíneo uniforme.
que me dice que si yo tengo una velocidad por un tiempo, me va a dar una distancia. Sabido esto, lo que vamos a hacer es calcular esto, ¿ok? Entonces decimos que mi distancia recorrida por el proyectil, digamos, la distancia desde que se lanzó hasta que cayó, va a ser de 60,62 metros sobre segundo, como dije anteriormente, esta componente, por 7,13 segundos, digamos. Va a ser la velocidad por el tiempo. Entonces, el móvil recorrió 432 metros, 52. ¿Ok? Bien, luego de esto nos quedaría encontrar la altura. Muy bien. De aquí se desprende esta fórmula. La altura va a ser igual a la velocidad 0 en i sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando, sabemos que la velocidad 0 en i es 35 metros sobre segundo al cuadrado por fórmula sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, el segundo cuadrado con el segundo cuadrado se me va y el metro cuadrado con el metro se me va, por lo cual esto me va a quedar metros. ¿Ok? La distancia total en i va a ser 62,43 metros. Bien. Cálculo auxiliar, por si se pregunta, si se quiere saber. ¿Cuál sería mi máximo? ¿Dónde sería cuando mi pelota está en el punto máximo? Bien, tenemos dos formas de hacerlo. La más sencilla, la distancia dividido 2. Bien, déjenme que lo acomodo. Bien, la distancia en x del punto máximo va a ser igual a x por un medio. Bien, cuando multipliquemos x por un medio, yo voy a decir 432,52 por un medio. Ya le digo cuánto me va a dar esto. 432, perdón. 432,52 por un medio. Esto va a ser igual ¿a qué? A 216,26 metros. ¿Ok? A esta distancia lo vamos a llamar x sub 1. Entonces, mi distancia x sub 1 va a ser esto. A esa distancia mi proyectil va a estar en el punto máximo. ¿Ok? Esa es una forma. La otra que lo podemos hacer es por movimiento rectilíneo. Aplicamos lo mismo que aplicamos aquí. ¿Qué decimos? Que x sub 1 va a ser igual a mi velocidad 0 en x por el tiempo de subida. Reemplazando 60,62 metros por 3,56. Bien. 60,62 por 3,56 me va a dar que es 215,80.